Capítulo 5, parte 6. Un caso especial fue la actitud del Grupo Monterrey, con el influjo de Salinas y con el pragmatismo que siempre los ha caracterizado. Estos importantes empresarios llegaron fácilmente a la conclusión de que yo no les convenía porque iban a perder sus privilegios fiscales. Una anécdota puede servir para entenderlo todo. En plena campaña presidencial, Genaro Góngora Pimentel, por entonces ministro de la Suprema Corte, impartió una conferencia en Monterrey. Al terminar, un grupo de empresarios los invitó a una cena privada. Durante la sobremesa, él les preguntó si verdaderamente creían que yo era una amenaza contra los negocios y si creían que yo iba a nacionalizar empresas, a perseguir a los empresarios y a emular al presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Uno de los empresarios más representativos, con franqueza norteña, le respondió: por supuesto que nosotros no creemos las leyendas negras. Las fabricamos y las alimentamos con dinero en los periódicos, en la televisión, con correos electrónicos donde podemos. Ante el desconcierto de Góngora, el empresario fue explícito. Mire, el presidente Echeverría autorizó a nuestras mayores empresas para que difirieran el pago de impuestos sobre la renta. El régimen siguiente de López Portillo ratificó la medida y así, uno tras otro, todos los presidentes hasta Fox han confirmado esta autorización. Imagínese lo que esto ha significado para nosotros. ¿Cree usted que López Obrador va a aceptar mantener ese trato? El invitado se quedó en silencio. Era obvio que yo no aceptaría mantener los privilegios fiscales, además de que a nadie le gusta ser expulsado del paraíso. Aquí conviene puntualizar sobre las características y las dimensiones de este trato especial a los potentados de México. Por ejemplo, un trabajador o un integrante de la clase media, según sus ingresos, paga de 15 a 28% del impuesto sobre la renta ISR. Sin embargo, por los privilegios fiscales que se otorgan mediante regímenes especiales, los grandes monopolios reducían al mismo tiempo el pago del ISR al grado que Cemex, con un margen de utilidad de 40% en 2005, solo pagó el 2.2% del ingreso sobre sus rentas. Telmex, con un margen operativo de utilidades de 50%, pagó de impuestos 7.1%. América Móvil Telcel 0.2, FEMSA Coca-Cola 4.4, Bimbo 2.7, Grupo Carso 2.7, Coppel 0.3, Walmart 2.4, Grupo Maseca y Vitro reportaron pérdidas de -2.9 y -2.0 respectivamente. A lo anterior se debe agregar que, como ya expresamos, las operaciones multimillonarias que se hacían en la bolsa de valores estaban exentas de impuestos. En 2004, las empresas pagaron ISR por 118 mil millones de pesos, mientras que los asalariados contribuyeron con 182 mil millones. Es decir, los trabajadores de México pagaron 64 mil millones más que todo el sector empresarial. Esto a pesar de que en el mismo año, según cifras oficiales, las empresas recibieron 60% del ingreso nacional y los trabajadores apenas 30%. Y por si fuese poco, a estos hijos predilectos del régimen se les permitían prácticas monopólicas, con lo cual cerraban la pinza para obtener utilidades que difícilmente habrían podido alcanzar sus homólogos en otros países del mundo. Las prácticas monopólicas vigentes durante el periodo neoliberal siempre perjudicaban a los consumidores y en especial a la clase media, porque la clase baja apenas sobrevivía, carecía del mínimo poder adquisitivo necesario. Recuérdese que en ese entonces el salario mínimo en México era una décima parte del existente en Estados Unidos. En contraste, los cobros de bienes y servicios en nuestro país eran extremadamente exagerados. Por ejemplo, en 2007, los mexicanos pagábamos por el cemento gris 223% más que los estadounidenses, 260% más por Internet de banda ancha, 212% más por telefonía celular,
88% más por el servicio telefónico de línea fija, 230% más por llamadas de larga distancia nacional, 116% más por electricidad residencial de alto consumo, 131% más por electricidad comercial, 36% más por electricidad de alta tensión, 9% más por la gasolina magna, 22% más por la gasolina premium, entre 109 y 162% más por las tarjetas de crédito, 116% más por la televisión por cable, 126% más por crédito de la vivienda y 3,600% más por comisiones bancarias a compras con tarjeta en almacenes. Lo anterior explicaba en parte por qué éramos un país de oligarcas gordos y pueblo flaco. Esto explica también por qué a Fox y a Salinas no les costó mucho trabajo reagrupar estas élites para hacernos la guerra. Parte 7. La injerencia de Fox en el proceso electoral no tuvo límite. Desde el principio hubo plena correspondencia entre el gobierno federal y el equipo de campaña de Felipe Calderón, y ambos hacían reuniones conjuntas. La coordinación era plena. Por ejemplo, iba Calderón a un estado y detrás iba Fox, o al revés, iba primero Fox y luego Calderón. Incluso planeaban y coincidían hasta en el manejo del discurso, todo armado en común acuerdo. La Secretaría de Desarrollo Social, Josefina Vázquez Mota, fue la coordinadora de la campaña de Calderón para manejar con propósitos electorales los padrones de beneficiarios de los programas de gobierno. Se utilizó abiertamente el gasto público para apoyar al candidato del PAN. Entre enero y mayo de 2006, el gasto público registró un crecimiento en términos reales de 12,5% con respecto al mismo periodo del año anterior. Funcionarios de diversas dependencias federales actuaron como comisionados políticos en los estados y de manera directa o por medio del secretario de Gobernación. El presidente se dedicó a presionar a los gobernadores del PRI y del PRD para conseguir el apoyo a favor del candidato de la derecha. Los que no estuvieron de acuerdo fueron bloqueados y les retuvieron los recursos de las participaciones federales. Pero lo más deleznable de todo fue la guerra sucia. De manera permanente, Fox utilizó los medios de comunicación para atacarme. El régimen contrató a dos publicistas extranjeros, Dick Morris, de Estados Unidos, y Antonio Sola, de España, mercenarios que crearon la leyenda negra sobre mi persona e idearon la propaganda fascista según la cual yo era un peligro para México. Desde Los Pinos se enviaron millones de correos electrónicos para difamarme impunemente, todo lo cual fue denunciado y probado. No obstante, aun cuando la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la PGR aceptó que se había enviado 7 millones de correos desde Los Pinos, resolvió que no había delito que perseguir. La, la fiscal María de Los Ángeles Fromrow usó como argumento algo verdaderamente absurdo. Entre comillas, la fiscalía hizo toda la investigación, pero al tener los peritajes y la información derivada de todas las diligencias que realizamos, lo que tuvimos es que estos correos, estas campañas en las que se estaba utilizando los correos electrónicos, eran contra un candidato o un partido político, y nuestro Código Penal Federal establece la prohibición sobre el destino de recursos públicos para apoyar a un partido o a un candidato, no en contra. Termino comillas. Es decir, que la prohibición era para apoyar a un candidato, pero en este caso no se interpretó que los correos sirvieran para apoyar a Calderón, sino que eran para atacarme, lo cual no configuraba, según su razonamiento, ningún delito. En forma paralela, se desarrolló una campaña profesional de alta intensidad a través de Internet para destruir mi imagen y con base en información y argumentos falsos. No se trató de una acción espontánea de ciudadanos, sino de una campaña orquestada por profesionales, los cuales realizaron una operación similar con llamadas telefónicas mediante el uso de call centers para calumniarme e infundir miedo a la gente. Se llegó al extremo de llamar a mi casa
contestó mi hijo Gonzalo, y cuando le preguntaron por quién iba a votar, respondió que por mí. Le replicaron que si no sabía que yo había endeudado a la Ciudad de México y que si llegaba a la presidencia les quitaría sus casas a quienes tuvieran más de una, entre otra serie de mentiras. En plena guerra sucia, en una entrevista, Denise Merker le preguntó a Calderón: ¿aceptaste hacer una campaña tan fuertemente negativa, digamos, hablando tan mal del adversario, porque sentiste que era la única posibilidad de remontar las encuestas en un momento donde parecía realmente que Andrés Manuel era inalcanzable? La respuesta fue: la campaña negativa fundamentalmente corrió por cuenta del Partido Acción Nacional. Y cuando ella le insiste: ¿estabas de acuerdo con eso?, riéndose y haciéndose el chistoso, agregó: sí, si gano, Denise. Como dicen en mi tierra, haiga sido como haiga sido. Este es el mequetrefe que llegó con fraude a ser presidente de nuestro gran país. Toda esta guerra sucia sucedió en el marco de un acuerdo entre Fox, Calderón y los dueños de Televisa, y fue precisamente en coincidencia con la aprobación en el Senado del 31 de marzo de 2006 y la promulgación por orden de Fox. El 11 de abril de 2006, de la nueva ley de radio y televisión que permite a las televisoras monopolizar todo el espectro de las telecomunicaciones en el territorio nacional. A partir de entonces, Televisa prácticamente se hizo cargo de la estrategia publicitaria del PAN, y transmitió sin límite todos los mensajes negativos en contra de nosotros, con el emblema de ese partido, el Consejo Coordinador Empresarial, y de sus supuestas organizaciones civiles. A partir de entonces, nos exigió pago por adelantado para transmitir nuestros mensajes, y con el pretexto de que no estábamos al corriente, dejó de transmitir nuestra propaganda durante una semana. Además, en la campaña de Calderón se usó a raudales dinero de procedencia desconocida. De acuerdo con la empresa Verificación y Monitoreo, contratada por el periódico El Universal, el gasto acumulado por Calderón rebasó el tope de campaña establecido por el IFE. Tan solo del 19 de enero al 28 de junio de 2006, los anuncios del candidato del PAN en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey fueron equivalentes a 617,109,873 pesos, contra un límite de 651,428,467 pesos. A esto habría que agregar el gasto de las campañas paralelas en contra de nosotros y para favorecer al candidato de la derecha que llevaron a cabo las empresas Jumex y Sabritas. El Consejo Coordinador Empresarial, la Asociación Civil Ármate de Valor, Víctor González Torres, el doctor Simi, y Demetrio Sodi, según el IVOPE, entre ellos erogaron 348,032,631 pesos, sin incluir otros gastos en publicidad regional, en radio, ni los desembolsos para la promoción del voto, la estructura electoral y el pago a publicistas. Durante toda la campaña, el IFE, que debía actuar con imparcialidad, se convirtió en un ariete del partido de la derecha. Conviene recordar que cuando se eligió en la Cámara de Diputados al Consejo Presidente y a los consejeros, al consejero presidente y a los consejeros electorales de este organismo, las propuestas del PRD fueron desechadas y todos ellos fueron nombrados por el PAN y por la entonces coordinadora del grupo parlamentario del PRI, Elba Ester Gordillo, quien en términos prácticos fungió como aliada del PAN. Como era de esperarse, el IFE no hizo nada para detener la guerra sucia y el Código Federal de Procedimientos Electorales fue violado impunemente. Este ordenamiento vigente señalaba el derecho exclusivo de los partidos políticos contratar tiempos en radio y televisión para difundir mensajes orientados a la obtención del voto durante las campañas electorales. Artículo 48, párrafo 1. Asimismo, establecía que en ningún caso se permitirá la contratación de propaganda en radio
y televisión en favor o en contra de algún partido político o candidato por parte de terceros. Artículo 48, párrafo 13. La parcialidad del IFE fue puesta en evidencia por el tratamiento diferente que dio a las intervenciones del expresidente de España, José María Aznar, y del presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Cuando intervino Aznar a favor de Calderón, el IFE se abstuvo de actuar. En cambio, cuando Chávez respondió al spot del PAN en el que lo involucraban, de inmediato el instituto condenó la actitud del mandatario venezolano. Es más, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEPJF, ordenó el retiro de algunos spots, pero el IFE no hizo caso. Como se recordará, la campaña negra empezó con un ataque del presidente de la República por mi ofrecimiento de reducir los precios de los energéticos. El ataque presidencial se repitió y ante ello respondí con la expresión cállate chachalaca. A partir de mi respuesta, el PAN sacó un spot en la televisión relacionado con el presidente de Venezuela y el IFE guardó silencio. La coalición por el bien de todos pidió que fuera retirado. El Tribunal Electoral ordenó el retiro, pero el Consejo del IFE se negó, de modo que el caso fue nuevamente al tribunal, que volvió a ordenar su retiro, pero para entonces ya había transcurrido más de un mes de estar al aire el spot que nos calumniaba. Por cierto, cállate chachalaca es una expresión tropical que se usa hasta en familia, en Tabasco y en otras partes. Cuando hay alguien que habla y habla sin sentido, como ese pájaro gritón, uno le dice chachalaca o cállate chachalaca. Pero con mala intención, los publicistas de Calderón convirtieron esta expresión popular en un insulto y lo vincularon con el estilo de hablar del presidente Chávez. Por ejemplo, 15 días antes del incidente de Chachalaca, Felipe Calderón en un mitin le respondió a una persona que con gritos le pedía ser atendida y al pensar que no le estaba y al pensar que lo estaba cuestionando le pidió a la concurrencia que silbaran como si saludaran al árbitro, o sea, mentándole la madre al señor. Sin embargo, esta majadería no la retomó la televisión y no les pareció ofensiva. Parte 8. En plena guerra mediática en mi contra, el PAN promovió ante el IFE y en ello fue secundado por los otros partidos de la derecha, que se llevara a cabo un debate entre candidatos que se llevara a cabo un debate entre candidatos. Como sabía que tenía toda una estrategia en medios para hacerme aparecer en el postdebate como perdedor, decidí no participar. De todas maneras, mi inasistencia también fue motivo de campaña intensa en mi contra, pero calculé que me iba a costar menos que asistir y caer en una trampa. Cualquier análisis serio sobre el papel de los medios y la forma en que me atacaron en los meses de abril y mayo demostraría que se trató de un embate propagandístico sin parangón en la historia reciente del país, con todo y que los ataques a mi persona han sido incluso peores desde que asumí la presidencia. En aquellos momentos, según ellos, yo no era solo un peligro para México, sino que me parecía Hugo Chávez, que iba a endeudar al país, a expropiar bienes de las clases medias, a limitar que solo se tuviera un departamento, un carro y 2 hijos por familia y otras mentiras más. También se difundían supuestos estudios psicológicos sobre mi persona donde se me describía como desquiciado, loco, chiflado. Esta leyenda negra ampliamente difundida desató el clasismo y el racismo en sectores de la sociedad. Había quienes con ínfulas de superioridad contaban entre otros chistes que era el whiskas porque 8 de cada 10 gatos me preferían, en referencia a una campaña publicitaria de la marca de alimento para felinos. Además de llamarme naco, me criticaban porque decían que no hablaba inglés
y no tenía visa para viajar al extranjero, en fin, que ni siquiera era licenciado porque no me había titulado. En lo personal confieso que ninguno de esos ataques vulgares me afectó moralmente. Tengo suficiente fuerza interior y eso me da aplomo. Además, conozco bien la historia de los que han luchado por nuestro país en contra de los poderosos. A Hidalgo lo llamaban demagogo, a Morelos hereje, a Juárez indio mugroso, a Villa y a Zapata bandidos y a Madero pigmeo o loco espiritista. El 6 de junio del 2006 asistí al segundo debate. Opté por planear con absoluta claridad las propuestas que había sostenido durante la campaña. No quise aceptar ninguna estrategia que implicara perder mi autenticidad. Recuerdo que ya estando en el salón, unos minutos antes de comenzar el debate, fue a saludarme con la hipocresía que lo caracteriza Felipe Calderón. Le correspondí con sequedad, casi diciéndole, siga usted su camino. Quizá pensaba en que me iba a confiar, como si no supiera lo falsarias que son ese tipo de personas. Antes del debate entre Diego Fernández y el ingeniero Cárdenas en 1994, Diego buscó al ingeniero y se portó de manera amigable. Sin embargo, ya en el debate se le fue encima sin miramientos. Lo mismo sucedió en esta confrontación. Calderón se dedicó a atacarme con mentiras sobre el endeudamiento y la inseguridad pública en la Ciudad de México, pero decidí pararlo haciendo público que su cuñado, Hildebrando Zavala, había obtenido ganancias por 600 millones de pesos en el sexenio de Fox a través de una empresa de sistemas de cómputo que lograba contratos en las distintas dependencias del gobierno federal. Incluso había recibido contratos de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad cuando Calderón era secretario de Energía. Además, sostuve que no solo había obtenido ganancias millonarias, sino que no había pagado impuestos, todo lo cual probé con documentos de manera puntual. Calderón se dedicó a negar los hechos y el cuñado optó por demandarme por el supuesto delito de daño moral. Sin embargo, poco después, el 7 de octubre del 2006, retiró en sigilo su demanda y de esto prácticamente nadie se enteró, porque la mayoría de los medios de comunicación guardó, como en otros casos, un silencio cómplice. Una vez que Calderón se hizo con la presidencia, el cuñado Hildebrando le vendió paulatinamente 77% de las acciones de su empresa a Carlos Slim por un total de 167 millones de pesos. Otro cuñado de Felipe, Juan Ignacio Zavala, fue contratado en ese tiempo como asesor de comunicación de la empresa española Prisa, que edita el diario El País. Em, Aquí la lectora va a hacer un pequeño paréntesis, sé que no lo acostumbro, pero si quieren escuchar más de todas las tranzas de Prisa, escuchen La Base, @ La Base. Es un diario español de Pablo Iglesias y salen otros muy buenos periodistas, entre ellos Ina Afinogenova, que es una periodista de verdad soberbia. Se los recomiendo mucho porque hablan mucho sobre esta empresa Prisa y por supuesto sobre el bonito, mentiroso periódico El País. Se las voy a dejar en los comentarios, una disculpa, y la lectora continúa. Que edita el diario El País, cuyos dueños eran duchos en el tráfico de influencias. En pocas palabras, aunque sostengo que en lo general el PRI y el PAN son una misma cosa a la cual llamó PRIAN, si se quiere profundizar en las diferencias, quizá el matiz se encuentre en el hecho de que los dirigentes priistas son corruptos y cínicos, en tanto que los jerarcas panistas son corruptos e hipócritas. A pesar de toda la propaganda sucia en nuestra contra, al final de la campaña manteníamos a la delantera en casi todas las encuestas. Por eso no voy a cansarme de rendir homenaje a millones de mexicanos conscientes, libres y no susceptibles de manipulación, que no se dejaron influir por aquel enorme empeño de intoxicación social. En casi todos los sondeos de opinión publicados en la fecha límite legal, 10 días antes de la elección, teníamos ventaja. El diario Reforma nos daba 2 puntos porcentuales arriba, el Universal también 2, Mitofsky Televisa 3 puntos, BIMSA 4.5, Parametría 4
y María de las Heras 4.9 puntos. Las encuestas que no fueron publicadas por mi impedimento legal y que fueron levantadas hasta el día anterior de la elección mostraron que se mantuvo la misma tendencia. En la última medición de BIMSA, el día anterior a la elección, la ventaja era de 3.5 puntos porcentuales y en una encuesta nacional de parametría cuyos resultados se obtuvieron el día anterior a la elección, la ventaja era también de 3.5 puntos. La encuesta que el equipo técnico que me apoyaba desde hacía 10 años realizó una semana antes de los comicios registró que Felipe Calderón aparecía con 28.1%, Roberto Madrazo 18.1%, Andrés Manuel López Obrador 37.5%. Patricia Mercado, 2.6%, Roberto Campa, 0.1%, otro, entre comillas, 0.5%, ninguno, 3.6% y no sabe o no contestó 9.5%. Sin embargo, la estrategia de Fox, Salinas, Gordillo, Calderón y otros de la misma pandilla era para entonces no permitir por ningún motivo nuestro triunfo. La mafia había tomado una decisión de Estado, había resuelto llevar a cabo el fraude electoral, según confesó el entonces presidente del PAN, Manuel Espino, el 21 de febrero del 2007 en Colombia. Una semana antes de la elección llegaron al acuerdo con 8 gobernadores del PRI para que ayudaran a ganar, entre comillas, el 2 de julio. En este contexto debe interpretarse la llamada telefónica del Bester Gordillo realizada el día de la jornada electoral al gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, en la cual la maestra le dice que, entre comillas, ya es el momento de definirse y que venda el favor a Calderón. Estamos hablando de que esta comunicación telefónica se llevó a cabo 2 o 3 horas antes del cierre de las casillas. Como es obvio, la intervención del gobernador no fue para ordenar que simpatizantes del PRI, ya prácticamente en las filas, votaran a favor de Calderón, sino para realizar el fraude electoral. Además, se dio a conocer otra llamada que tuvo lugar al día siguiente de la elección, en la cual Pedro Cerizola, en ese momento secretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal, le agradece al gobernador de Tamaulipas por su colaboración e incluso le reconoce que cumplió en demasía. 2 puntos. Pedro Cerizola. Eugenio Hernández. Secretario, buenas tardes. ¿Cómo estás, Pedro? Pedro, pues muy agradecido. Creo que te sobregiraste. Eugenio, no, hombre, ja, 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 ja. Pedro, con mucho gusto y mucho aprecio. Miren las vueltas que da la vida. Los mismos panistas favorecidos con el fraude mantuvieron 6 años en prisión a Eugenio Hernández, acusado por el exgobernador de ese partido. Francisco García Cabeza de Vaca, de corrupción peculiar, trama para una novela surrealista. Hace poco comencé en una conferencia mañanera. Hace poco comenté en una conferencia mañanera que la maestra Elbester Gordillo había recibido de Calderón, en pago por ayudarle en el fraude electoral, la Subsecretaría de Educación Pública, la Lotería Nacional y el ISSSTE. Aseguré que ella le entregó esta última instrucción a Miguel Ángel Yunes. Voy a repetir ese nombre, Miguel Ángel Yunes, quien la saqueó sin límite. La maestra contestó por medio de un tuit que luego borró. Véase página 143. Enseguida la leemos. Desde antes de la elección, la maquinaria propagandística del régimen hablaba de un empate a fin de preparar la opinión pública para el atraco. Ya sabían cómo iban a maniobrar, pero necesitaban justificarlo. Tenían que difundir que estaba muy cerrada la elección, que había un empate técnico en las encuestas y así el 2 de julio cometer el fraude a favor del candidato del PAN, como en efecto lo hicieron. El mismo Fox habló con los directivos de Televisa antes de la difusión de la última encuesta de Mitofsky, con el propósito de que alteraran el resultado y reportaran empate técnico. Sin embargo, cuando Roy Campos dio a conocer la encuesta en el programa de Joaquín López Dóriga e informó que yo estaba
3 puntos arriba de Calderón. Joaquín le preguntó, implica un empate técnico, ¿no? Y Roy le contestó, no, no es un empate. López Dóriga insistió, ¿así llega? La respuesta es sí, 3 puntos de ventaja es mejor que tenerlos de desventaja. También por esos días, tanto Marta Sagún como el propio Fox le pidieron reiteradamente a Juan Francisco Eali Ortiz, dueño y director de El Universal, que truqueara la encuesta y que ese periódico para publicar, que truqueara la encuesta de ese periódico para publicar empate. Llegó a tal punto la actitud inmoral que el día 22 de junio, 10 días antes de la elección, cuando se reunió en el Club de Industriales de la capital del país con el Grupo por México, integrado entre otros por Carlos Slim, el cardenal Norberto Rivera, Olegario Vázquez Raña y Juan Francisco Eali Ortiz. Pidió de manera abierta que ayudaran a Calderón, pero no solo eso, antes de entrar al salón, llamó a Eali Ortiz a una salita del club para insistirle en que modificaran la encuesta. Y como Eali se resistía, llegó a ofrecerle a cambio la concesión de un banco. Se podía decir que no es cierto y que Juan Francisco, quien me platicó a detalle esta indecencia, me mintió, pero resulta que 10 días antes de que dejara la presidencia de la República, Fox entregó varias concesiones para la operación de bancos. Todo esto en complicidad con el secretario de Hacienda, Francisco Gil. La pregunta es, ¿a quién se las dieron? Una disculpa, la lectora va a leer el tuit de Elbester Gordillo, el tuit que se menciona en la página 142 enseguida. Esto porque está en la página 143, pero no quería que perdiéramos el hilo de lo siguiente. Ciudad de México a 2 de mayo del 2023. Ahí la espero con el ejército. Ahí la espero con el ejército. Esa fue la respuesta del entonces presidente de México, Felipe Calderón, cuando le dije que las y los maestros de México nos oponíamos a que Miguel Ángel Yunes continuara como titular del ISSSTE, dadas las malversaciones de fondos financieros que con tanto trabajo las y los trabajadores del servicio del Estado logramos con la reforma a dicha institución. Cuando me comentó que Yunes estaba haciendo bien su trabajo, y no me dejó más alternativa que advertirle que tomaríamos las instalaciones del ISSSTE y justo esa fue su respuesta. Ahí la espero con el ejército. Esto sucedió en el marco de un evento público en una escuela secundaria técnica de la ahora Ciudad de México. Ante su respuesta me levanté y me retiré. Recordemos que la elección y remoción del director del ISSSTE compete única y exclusivamente al titular del Ejecutivo Federal y no a una servidora. Por ello, en relación a las declaraciones hechas por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 28 de abril, entre paréntesis 2023, del presente año sobre mi persona y la gestión del señor Miguel Ángel Yunes al frente del ISSSTE, le digo categóricamente que no participé en acto ilícito alguno, como me acusa desde su tribuna. Siempre me he conducido conforme a derecho y respeto a las instituciones de este país y desde luego a la investidura presidencial. Por ello, señor presidente, basta de falsas acusaciones a mi persona. Firma Elbester Gordillo. Tengo información suficiente para afirmar que entre otros beneficiarios están Walmart y Enrique Coppel de Sinaloa, quien se dedicó a hacer campaña en mi contra en esa región del país. No solo repitió todos los temas de la guerra sucia, sino que envió una carta a los trabajadores de su cadena comercial conminándolos a votar por el PAN, como también lo hicieron los dueños de otras empresas de los bancos y de las grandes cadenas comerciales. La constante en el texto de este tipo de cartas era una amenaza al trabajador. Si votas por Andrés Manuel, este centro de trabajo va a cerrar y tú perderás tu empleo. 2 días antes del 2 de julio sucedió algo muy revelador.
de todo lo que estuvo en juego durante la elección presidencial. El viernes 30 de junio asistí a una comida a la que me habían invitado los principales directivos de Televisa. Este encuentro se llevó a cabo en la casa de Bernardo Gómez y estaban presentes Emilio Azcárraga Gallán, Alfonso de Angoitia Noriega y José Antonio Bastón Patiño, es decir, el presidente y los vicepresidentes de esta empresa. Tras los primeros intercambios de puntos de vista, Emilio Azcárraga me interrogó con mucha seriedad. Tengo información de que vas a expropiar Televisa. Al principio, hasta sorprendido, le respondí que no era cierto. Ellos sabían que yo no estaba de acuerdo con el monopolio que domina la comunicación televisiva y mucho menos con que quieran convertirse en un poder de facto, por encima de los poderes legal y legítimamente constituidos. No estoy de acuerdo con la República de la Televisión. Sin embargo, nunca he pensado que el camino para democratizar los medios de comunicación y garantizar el derecho a la información sea expropiar Televisa o cualquier otra empresa dedicada a ese propósito. Aun cuando en sentido estricto casi todos estos medios no informan, sino que manipulan. Inmediatamente después de la pregunta de Azcárraga y de mi respuesta, me entregó el texto de un decreto expropiatorio que supuestamente yo presentaría al Congreso el 2 de diciembre de 2006, es decir, al día siguiente de mi toma de protesta como presidente de la República. El documento, que por cierto quedó en mi poder, está bastante bien hecho porque se redactó precisamente para ser creíble. No solo cuenta con toda la fundamentación legal, sino que detalla la razón social de cada una de las empresas en consorcio, algo que yo mismo desconocía. Se habla de expropiar no solo Televisa, sino también las empresas Grupo Televisa S.A., Corporativo Televisa S.A., Sistema Mexicano S.A.D.C.B., Corporativo Vasco de Quiroga S.A.D.C.B., G-Televisa-D S.A.D.C.B., Televisión Independiente de México S.A.D.C.B. Siempre he considerado importante saber quién elaboró este documento. Creo que corresponde a Emilio Azcárraga aclarar cómo llegó a sus manos, pero ha guardado silencio, aunque no es aventurado asegurar que pudo haber sido fabricado por el CISEN o por el equipo cercano a Calderón o Fox, incluso con la colaboración de algunos funcionarios de la misma televisora. Lo que sí está claro es que el propósito fue sembrar la desconfianza. Tengamos en cuenta que si engañaron a muchos integrantes de la clase media, ¿por qué no hacer dudar a quien representaba tantos intereses económicos como Azcárraga Gallán? Por eso es imprescindible que se garantice el derecho a la información por encima de los intereses de grupo, y la mejor manera de lograrlo es democratizar los medios, no expropiándolos, sino abriendo la competencia y evitando los monopolios. También en esto hay que seguir el ejemplo de los liberales de la Reforma y de la República restaurada. El presidente Sebastián Lerdo de Tejada decía que la prensa corrige a la prensa. Compatriotas, a todas ustedes que son madres, que cuidan de un ser desde su infancia hasta su adultez y que tienen 40 y tantos años como yo y le siguen diciendo mis niños. Bueno, pues a todas ustedes les agradecemos mucho por sus cuidados, por su apoyo, especialmente a mi adorada suegra, que la quiero muchísimo, y que nos trae guisaditos y nos procura, y que ya está pensando qué vamos a hacer mañana para festejar todos juntos este hermoso Día de las Madres. Bueno, pues a todas esas madres, ya sea que guardaron en su vientre a sus criaturas o que aceptaron el cuidado a pesar de que no son sus madres biológicas, y que tienen todo el cariño como si fueran sus madres biológicas, incluso a todas aquellas que como su servidora no tenemos hijos humanos, sino que tenemos gatitos, o aquellas que tienen perritos y que los cuidan como si fueran sus hijos. Les deseo un enorme, enorme felicidad, enormes abrazos, enorme afecto. Lo más importante es el afecto. Recordemos esa bonita frase, todos los que vivimos por ahí en los 80s, de ese anuncio de la Procuraduría del Consumidor que decía: regale afecto y no lo compre. Yo le deseo a
toda la gente que nos esté escuchando, a nuestros compatriotas, a los que viven fuera y que cuidan, ya sean papás, porque también hay muchos papás que, pues, por cualquier motivo se tuvieron que hacer madres y han cuidado de sus hijos y les han cambiado los pañales, los han llevado a la escuela y les han cuidado todas sus fiebres, además de prepararles el desayuno y el lunch y todavía regresar de trabajar y preparar la cena o la comida para todas estas personas. De verdad, todo nuestro agradecimiento y nuestro cariño. Y pues voy a aprovechar eh, para recordarles que una de las promesas de campaña de la doctora Claudia Sheinbaum es esta tarjeta, no una tarjeta rosa discrecional como lo que quiere hacer la señora X, que quiere a unas sí y unas no, ella las va a elegir probablemente como en el Estado de México, que la tarjeta rosa pues solo se la dan a aquellas que sí votaron por o que sí dejaron su credencial, su IFE ahí en la casa de campaña de quien sea el siguiente ratero que quiere seguirse llenando de privilegios. Bueno, no, la doctora Claudia Sheinbaum, recordemos que quiere hacer esto un programa social para todas aquellas mamás que de verdad se merecen un reconocimiento. Compatriotas, démonos cuenta, imagínense que alguien llega a ofrecerles un trabajo y les dice, esto va sobre todo para los jóvenes que nos están escuchando, imagínense que alguien llega y les dice, ay, te ofrezco un trabajo, mira, vas a trabajar 24 horas, sin fines de semana, sin vacaciones, nunca te vas a retirar, nunca vas a tener una jubilación, vas a vivir hasta el último día de tu vida trabajando 24 horas y además no vas a recibir un centavo. Imagínense, obviamente dirían que no. Bueno, pues ese es el trabajo de una madre, del género que sea, ese es el trabajo de una madre. Así que, pues tomemos conciencia, démosles las gracias y vamos por el plan C para que nunca más ningún político corrupto le quiera robar la sonrisa a nuestras madres. Un abrazo, mamás, y de verdad toda la felicidad del mundo para ustedes que se merecen todo nuestro reconocimiento. Gracias por escucharnos. Hasta aquí el capítulo o fragmento del día de hoy. Mañana subiremos otro tanto. Dale clic a suscribirte y a la campanita para recibir las notificaciones. Gracias.